Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 18A del 2021. Esta clase tiene dos videos. En la clase anterior hablamos un poquito sobre el cambio poblacional en Costa Rica en el siglo XIX y XX y algunas de sus características. Por ejemplo, hablamos del crecimiento de la población en Costa Rica y que éste respondía al aumento vegetativo natural y a las migraciones, a la natalidad y a la esperanza de vida. Hablamos de cada uno de esos conceptos. La mortalidad en general se ha experimentado un crecimiento en los últimos años, pero en general entre los dos siglos ha tenido un descenso razonable debido a las mejores condiciones de vida. Nuestro país ha sido un espacio de destino de las migraciones. En principio, bueno, viajaron muchos jamaiquinos con la construcción del ferrocarril, especialmente en el siglo XIX. Antes debemos considerar que habían migrado a nuestro territorio españoles, por ejemplo, por el tema de la colonia. Luego también con la construcción del ferrocarril se trajeron chinos, italianos, vinieron norteamericanos. Además migraron también judíos y alemanes. En el siglo XX se intensificó esta migración debido a los conflictos en Centroamérica y la situación económica que caracteriza a la Centroamérica de los años 70 y 80. También hablamos sobre la densidad de población, que es la cantidad de personas que existen en un kilómetro cuadrado, y que Costa Rica se caracterizaba porque en la región central es donde existe la mayor concentración de personas. Para el año 2011, por ejemplo, la densidad poblacional de Costa Rica alcanzaba algo así como el 84 personas por kilómetro cuadrado. Nuestro país en relación con relación a la estructura de la población presenta un mayor número de mujeres que de hombres. Es bajo, no es muy alto, pero sí hay más hombres que mujeres. En los últimos años, Costa Rica también ha experimentado un aumento en la población de las personas de mayores de 60 años, mientras que la población de entre 15 y 65 se mantiene. Y estos indicadores hacen que el Estado deba generar algunas políticas para solucionar algunos de los problemas que con ellos se presentan. También hablamos sobre tres problemas que en materia demográfica se presentan en nuestro país. Estaba primero el de la planificación familiar, que se tuvo una leve mejoría, ya las familias no tenían grandes cantidades de hijos, sino que pensaban más en la cantidad de hijos que iban a tener con el fin de ofrecerles un mejor futuro. Se habló también el del embarazo adolescente, en la que Costa Rica tuvo un repunte en las décadas anteriores, donde las madres adolescentes eh, tuvieron que asumir responsabilidades desde muy jóvenes y eso de alguna forma truncaba la parte del estudio, lo del trabajo y se dificultaba la situación social de estas mujeres, ¿no? Por otra parte, también hablamos un poco de la trata de personas, que es una forma de explotación que no solo existe en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y hablamos un poco sobre las personas que son objeto de esto, en el caso de Costa Rica, desde los indígenas hasta personas que vienen del campo, personas muy pobres y quedan expuestas a este flagelo de explotación, ya sea para pedir limosna en las calles, para la venta del sexo, este tipo de cosas que analizamos. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver muy rápidamente el tema de las perspectivas contemporáneas de la movilidad espacial interna e internacional en el mundo. Es un tema que está en la antología de la página 233 a la 239. En el proceso de migración, las personas que se ven sometidas al abuso de las autoridades o a los grupos criminales. Hace algunos días veíamos en algunos noticieros cómo muchos migrantes, por ejemplo, de Haití, que se instalan en países de Sudamérica, comienzan una migración por Centroamérica a partir del tapón de Darién y corren miles de riesgos para poder llegar a Estados Unidos, explotado en parte por bandas criminales o a veces
por los mismos militares o fuerzas de los países. Movimientos migratorios. La población aumenta o decrece por las migraciones, las cuales son movimientos humanos que se desplazan por diferentes causas desde su lugar de origen a otras que pueden ser muy atractivas para ellos con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Algunos términos importantes que es importante que sepamos son: migrante es aquella persona que sale de un lugar, el emigrante es aquel que llega a un lugar y los retornados son aquellos que después de migrar lo intentan o logran regresar a sus países. ¿Qué lo causa? Bueno, hay razones económicas: la falta de trabajo, las expectativas de mejores condiciones de vida en otros lugares, la demanda de la mano de obra, por ejemplo en Estados Unidos, perdón, favorecen las migraciones desde países menos desarrollados hacia esos países que se presentan como muy atractivos. Problemas humanos. Las migraciones se producen también por causas de la guerra. Por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, hizo que muchas personas migraran. También las razones de tipo religioso o político o étnico, como ha pasado en la región de los Balcanes o en África, por ejemplo, que son ejemplos que ya hemos visto en lecciones anteriores. La colonización y la descolonización de nuevas tierras por parte de los europeos ha hecho que las personas migren hacia esas metrópolis o hacia otros países, o el tráfico de esclavos. Otras causas pueden ser socioculturales. La idea de atracción de la ciudad con el fin de vivir y dejar de hacer una vida rural, se deciden ir a la ciudad a residir y buscar oportunidades para ellos o para sus hijos. También se da el caso contrario: personas que viven en las ciudades y deciden trasladarse al medio rural para combatir el estrés urbano o todo lo que la ciudad les pueda generar a ellos. También hay una migración por causas catastróficas: las erupciones de los volcanes, los terremotos, como en el caso de Haití, los incendios forestales que están en esta época muy comunes en el hemisferio norte, las inundaciones, pueden provocar la huida masiva de personas desde su lugar de residencia a otros lugares. Tras estas catástrofes, la población suele perder todas sus pertenencias, las tierras y sus viviendas. Migraciones, consecuencias. Esta afecta tanto al territorio de origen como al lugar donde llegan, y sus efectos son variados en la sociedad. Demográficos. La población migrante suele ser joven, normalmente, en edad de trabajar y por procrear, mientras que el origen envejece, o sea, las personas que quedan atrás en los países donde hay migración van envejeciendo poco a poco, y afecta la natalidad y la mortalidad de estas regiones, tanto a la que se llega como a la que se deja. Otro efecto demográfico es el desequilibrio de los sexos, ya que, como se puede observar en la estadística, suelen inmigrar más hombres que mujeres. Un efecto más serio del crecimiento desmesurado de las ciudades que acogen a las poblaciones migrantes del medio rural hace que, por ejemplo, los asentamientos humanos llamados tugurios o favelas vayan creciendo en vista de que estas personas no logran encontrar los medios para subsistir de una forma más digna. También tenemos consecuencias culturales. Hay difusión de diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo. Históricamente, las migraciones han servido para la difusión de avances tecnológicos, de cultivos, de intercambio culturales, como ha sucedido. En realidad, en general, la mayor parte del mundo es producto precisamente de este intercambio cultural, especialmente países como Estados Unidos o América, ¿verdad? Económicos. Los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas al país de destino, lo cual produce un ingreso importante a esos países. Eh, por otra parte, el origen disminuye el paro, la marcha parte de la población activa. Eso es un elemento importantísimo porque lo que se está yendo, la fuerza de trabajo que se está yendo es una fuerza de trabajo joven que pierde el país. Mientras que el destino o a las personas donde llegan, hay trabajo, pero entonces lo que se hace es que, al haber mucha oferta de mano de obra, se van a abaratar los salarios
¿verdad? De los trabajadores y eso, bueno, en alguna medida es bueno para quienes contratan. Se abandonan las tierras de labranza, esa es una dificultad que se presenta especialmente con la migración campo-ciudad. Finalmente hay sociales, la falta de integración de los emigrantes a su destino. Muchos migrantes que van a los Estados Unidos o van a diferentes países eh, por diferentes circunstancias culturales, idiomáticas o inclusive de religión, les cuesta arraigarse o adaptarse a esa nueva cultura. También puede producir lo contrario, un desarraigo de los migrantes, en virtud de que falta la habitualidad de su antigua tierra y de su gente, y entonces se desarraigan y se convierten en nuevos ciudadanos de ese país de origen. También con todo esto surgen sentimientos de rechazo hacia el inmigrante, como es la xenofobia o el odio. Bien, y aquí les hago una propuesta de trabajo del tema movilidad espacial interna en la sociedad contemporánea. Hay que leer la página 237, 239, hacer en su cuaderno un esquema como el que les estoy mostrando y contestar, explique qué es la migración campo-ciudad, por qué se considera un tipo de migración espacial la campo-ciudad. La 3, qué razones económicas y académicas inciden en la migración campo-ciudad. Y luego hay que hacer un esquema como el que les estoy proponiendo, elaborar ese esquema y explicar las consecuencias de esa migración. Esa es la actividad para esta primera parte del trabajo. Entonces, en general, hemos visto perspectivas contemporáneas de la movilidad espacial interna e internacional en un mundo global. Las migraciones dijimos que son movimientos humanos que van de un lugar a otro dentro de un país o bien de un país a otro, generados por diferentes causas relacionados con la economía, los conflictos bélicos, los desastres o aspectos de tipo cultural o el atractivo simple de la ciudad para tener una mejor condición de vida. Llamamos migrantes a las personas que salen de un lugar o de un país y emigrante a aquel que llega. El impacto demográfico va en dos sentidos. El impacto demográfico que tienen los espacios donde van donde salen. El lugar dejado, el lugar al que llega, ambos tienen significativos cambios. Por ejemplo, los jóvenes son los que migran con la idea de trabajar y esto hace que el lugar de origen pierda mano de obra y pierda personas. Entonces va a haber una disminución en la población. También hace que los viejos que quedan ahí vayan envejeciendo y se conviertan en una población importante. También se sufre un desequilibrio demográfico dado que los que más migran son los hombres. El crecimiento de las ciudades es un atractivo importante para poder migrar. Culturalmente se produce una fusión histórica y se enriquece la cultura, que se tramitan nuevos conocimientos, transmiten, perdón. Desde lo económico hay remesas, por ejemplo, muchos salvadoreños enviaban remesas en los años 80 hacia El Salvador, por lo tanto su economía, a pesar de sufrir una guerra terrible, se mantuvo y alimentaban esa economía. Se disminuye el paro en el origen, o sea, hay gente que se va y entonces la cantidad de trabajo es suficiente para la población que queda y en el destino se abaratan los salarios. Se produce entonces en el destino la falta de integración por razones culturales, a la gente se le dificulta el idioma, las costumbres, o lo contrario, se produce un desarraigo por la falta de habitualidad con sus originarios. Y también surge un fenómeno social muy reciente que es el rechazo, la xenofobia, por ejemplo. Muchas gracias.